La agenda legislativa está supercargada, muy intensa, desde temas de seguridad, o sea, desde el estado de excepción que se aprobó hoy día, se cumple un año, hasta temas de salario mínimo. Es decir, la amplitud temática es enorme. Una de ellas, uno de los temas que se ha aprobado, y esto ya en el trámite final en la Cámara de Diputados, es un tema que usted seguramente ha escuchado hablar también hace un buen rato, que es el royalty minero, que es un impuesto especial a la minería. ¿Y por qué es un impuesto especial? Porque la minería privada lo que hace es explotar un recurso natural, no renovable, de todos los chilenos, que lo explota una empresa privada. Es distinto a la empresa que puede hacer que yo ponga un taller de, no sé, fabrico pasta, espagueti. Eso no es un recurso natural, ni es un recurso de todos los chilenos, sino que yo compré una máquina y hay un impuesto por la ganancia. Es distinto, por eso el royalty tiene esta particularidad y este trato especial. Gael Joeman, ¿cómo le va? Muy buenas noches, es diputada de Convergencia Social, pero presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Buenas noches y bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación, Matías. Esto fue bueno, como son las leyes buenas, pues discutidas, debatidas, negociadas, con matices. ¿Cómo queda el titular del royalty? ¿Cuál es la bajada fundamental que la gente nosotros tenemos que entender como ciudadanos? Mira, en la imagen, de hecho, creo que también lo explicita. Hoy fuimos visitados por alcaldes, alcaldesas, también el día de ayer estuvieron gobernadores regionales en el Congreso apoyando el royalty minero porque va a llegar recursos que son necesarios para las comunas, como también, y ahí con criterio de distribución, que fue parte de la discusión, ¿cierto? Importante. Lógicamente a los diputados y diputadas les gustaría que más recursos fueran a sus regiones, a sus comunas. ¿Son las autoridades de las comunas o de los sitios geográficos mineros? Donde hay explotación minera. Una parte de los fondos va a ir a eso. Claro, va a haber se acrecenta que los recursos vayan en una parte más importante a las zonas mineras. Así es, porque se entiende que hay un impacto en el fondo. Claro. En el fondo, y eso es lo que tiene que ir a responder este royalty. A la minería. Exacto, para nada. Genera consecuencias medioambientales a futuro y también eso debe ser parte de lo que, por lo menos debe ser resarcido de alguna manera. Y eso es el fondo de este proyecto, pero también hay desequilibrio, y lo sabemos, entre las comunas, los recursos que se manejan. Es distinto, ¿cierto? En el caso de la Municipalidad de Las Condes, que nos decía hoy día la alcaldesa de Los Espejos, ¿cierto? Que tiene aproximadamente 1.130.000 pesos per cápita, por persona, tiene el municipio para poder manejar en base a las necesidades que tiene la población. En cambio, en Los Espejos, 160.000 pesos per cápita. Entonces, este proyecto también va, parte de los fondos, a la creación que se llama de un fondo de equidad, que va sobre todo a aquellas comunas de municipios que dependen más del fondo nacional, municipal, y que ese fondo es el fondo estatal. Exacto, ese fondo solidario. Para ver si entiendo bien, una parte de lo que deriva de esta nueva legislación del royalty es que va a las zonas mineras por los impactos que puedan tener. Y otra parte va especialmente a este fondo solidario a nivel nacional. Exacto. Ya, que va a beneficiar a los que tengan menores ingresos promedio por habitante. Así es. Que no tiene que ver si son zonas mineras o no. No. Okay. Y efectivamente eso va a tener impactos positivos, sobre todo en atención a la cantidad de habitantes que va a beneficiar. Dentro de las proyecciones se decía de 11 millones, ¿cierto?, de habitantes se van a ver beneficiados por esta parte del fondo. O sea, estamos hablando de una gran parte de la población chilena. ¿En qué cambian los tributos para las empresas mineras? Mira, acá hubo una discusión que fue bien ardua en su momento, sobre todo en el Senado. Acá en la Cámara ya venía un acuerdo, ¿cierto?, prehecho, y más bien lo que se discutió fue el tema de los criterios de distribución. Pero respecto a las tasas, ¿cierto?, ahí hubo un debate sobre todo que venía con la interrogante de si esto iba a afectar o no, ¿cierto?, a la competitividad de las empresas. Pero finalmente la carga impositiva que queda es menor a la carga que tiene actualmente países que tienen una alta competitividad, por ejemplo Perú. Y eso al menos deja en algo mayor tranquilidad. De hecho, el caso de conciencia de que si la tasa quedaba muy alta, vamos a poner una exageración,
cobren el 80%. Suena bien, pero puede tener efectos en que esas empresas son menos competitivas, les puede ir más mal en su producción, altos costos, porque los impuestos son parte de los costos que tienen que hacer, y puede haber menos incentivo a que se amplíe la exploración minera en Chile. O sea, había que tener cuidado con no afectar la producción minera. Lógicamente era parte de la... O sea, la idea es que podamos sacar más recursos para el Estado. Entonces, en eso giró también el debate. Ahora, lógicamente que todas las partes acá tienen que dar, pero sí, por lo menos la competitividad de los otros países fue parte de la discusión, el caso de Perú en particular, en donde incluso se subió la carga impositiva y aún así aumentaron en un 80% los niveles de explotación y la participación mundial en la que tienen respecto a esos recursos. Hay que ver las leyes, o sea, la calidad de las minas en Perú, que probablemente son más nuevas que las chilenas. Claro, eso, mira, todo esto fue parte de los factores que se tuvo en consideración y además también dentro de los factores porque se fija un monto topes máximos, que eso también era importante. Se hace la diferencia entre el tipo de minería, o sea, no estamos hablando, se hace una tasa, ¿cierto?, para la gran minería y también se deja tranquila a la pequeña minería, porque entendemos que además hay que tener consideraciones distintas. ¿Y la tasa es por venta, es por utilidades, es por rangos, perdón, escalonado? Se establecen distintas formas. Una de ellas tiene que ver, ¿cierto?, con el valor, ¿cierto?, y en ese sentido, por lo menos yo creo que las consideraciones que se toman son bien integrales como para poder dejar la tranquilidad, ¿cierto?, en este caso de que por lo menos vamos a tener un rango de competitividad importante. ¿Cuánto queda la tasa máxima de impuestos? Va de 45,5 a 46,5. Eso es lo máximo. Dentro de lo máximo que podría llegar, de la carga impositiva. ¿Es la carga impositiva a la utilidad o a la producción o a la venta? A la venta. Y la venta, y si los márgenes son muy chicos por una empresa que tiene más baja ley se llama minería la calidad la calidad de la minería, ¿no es cierto? Si hay que sacar 100 para lograr un terroncito de cobre o hay que sacar 1000 para lograr el mismo terroncito. Se tienen en consideración los costos, por eso estamos hablando de máximos de los que podría llegar, porque por lo menos las variables son más integrales. Entonces, en esos términos creo que... ¿Cuánto espera en régimen recaudar el royalty, diputada? Mira, lo último que de hecho lo planteó este nuevo royalty, lo va a aportar el presupuesto nacional el próximo año? El mismo ministro, en esto no me quiero equivocar, sí, porque es fácil equivocarse. Es fácil y yo esto no voy a ser irresponsable en ningún caso. De hecho lo dijo el mismo ministro el día de hoy, así que... Y esto, perdón, mientras encuentra la cifra, porque son cifras que es bueno no equivocarse, que era la segura. ¿Entra en régimen de inmediato? ¿Es un régimen que entra de manera progresiva? Del próximo año. Desde el próximo año empieza, así que en eso al menos también se tuvo en consideración. Claro que tiene que haber un rango como para poder, para que el mercado también lo considere. Bueno, ahí, tiene muchos apuntes, si no la voy a confundir. Sigamos conversando para entender más. Ya. A ver, así como se conversa, si es que es interesante pagar una tasa por venta, que es distinto a la utilidad, porque a veces yo puedo vender mucho, pero puedo que no gane ni un peso. Porque mejor me quedé pegada, yo no puedo. Yo por mientras rellenado un poquitito. Sí. Y mira, se espera que se recaude cerca de 0,45% del PIB, que eso es equivalente a 1.350 millones de dólares. En régimen. En régimen. Y de los cuales 450 millones de dólares van a ser distribuidos directamente para impulsar el desarrollo productivo. Porque esta es otra idea que tiene el royalty minero y es parte también de los recursos a que van a estar destinados, ¿cierto? A ver, nosotros consideramos que es importante, y en esto también hubo acuerdos, yo creo que es importante valorar los acuerdos en esta materia. Que es relevante no solamente depender de la explotación, sino de cómo podemos agregar valor, ¿cierto? Y hay recursos para invertir en eso. Para invertir en el desarrollo de tecnología. Una porción importante, algo así como 40%, así a grosso modo, ¿no? Sí, 450 millones, claro. O sea, ¿y eso qué lo administra? Y eso va adentro. Mira, a ver, todo esto está... hay un protocolo que también se firmó, de acuerdo. Esto es parte, de hecho, de ese protocolo de acuerdo.
que se generó en el Senado para poder construir el entendimiento en que incorporar las distintas visiones. Y esto fue un punto importante también que se planteó en esos términos. Entonces, esto tiene que ser desarrollado también en este caso, desde el Ministerio de Hacienda, ¿Y qué cumpliendo los porcentaje compromisos. va a las regiones mineras? Mira, Me parece es una parte relevante porque yo me quedo dando vuelta con lo que usted dijo al principio. Y es verdad, la minería no es inocua, tiene impactos hacerse cargo del medioambientales, impacto. tiene impactos negativos, pero también tiene un montón de externalidades positivas. Entiendo Por que cierto. Antofagasta, por ejemplo, es la región que tiene un producto per cápita parecido a Gran Bretaña, sí. que es $40.000 per cápita, por ejemplo. O sea, una cosa totalmente fuera del promedio del resto de Chile. Entonces, Así es. también tiene externalidades súper positivas en el promedio de ingresos de las personas de las zonas mineras. Hay más trabajo mejor remunerado. ¿No se compensan los efectos positivos y negativos ahí? A ver, solo por el trabajo creo que no se compensa, en el sentido de que los efectos son también a largo plazo para la zona. Y por eso que, a ver, tener más recursos, también a propósito de los impactos negativos que se generan, era un asunto relevante para poder tomar medidas por parte de las regiones. En el caso de los gobernadores regionales, por ejemplo, cuando nos plantearon este punto el día de ayer, nos pidieron una reunión a la Comisión de Hacienda para poder también acceder a avanzar en esta temática. Y hacían la relación, porque de hecho quedó dentro del protocolo de acuerdo, con el proyecto de ley que se ingresó el día martes de fortalecimiento a las regiones. Entonces, hay un vínculo, ¿cierto?, de cómo van a poder, desde los gobiernos regionales, acceder a estos recursos nuevos para poder invertir también en tecnología y en futuro. Diputada Gael Youmans, de Convergencia Social, presidenta de la Comisión de Hacienda, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ti, que estés bien. Chao.